Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes donde quiera que se encuentren. Dios bendiga sus vidas en esta noche, hermanos. Quiero decirte, hermano, que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios sabe tu prueba, tu lucha. Dios conoce todo, pero como dice la palabra, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Quiero decirte, hermano, que hoy Dios nos va a dar fuerzas en este día. Hoy Dios nos va a hablar nuestro corazón, nuestro espíritu. Quiero decirte, hermano, que Dios está en tu vida, que no te sientas solo, que no te sientas desanimado. Hermano, las tribulaciones son continuamente, dice Pablo, ¿verdad? Que aún los profetas pasaban procesos, eran perseguidos, tenían sus luchas, hermanos. Quiero invitarte, hermano, si tú me puedes acompañar con tu Biblia, Ezequiel capítulo 2, del 1 al 10, vamos a leer. El título de hoy se llama Profetízales la palabra de Dios. Fíjese, hermano, que hay dos cosas. Hay quienes te predican la palabra, pero hay quienes te hablen la palabra. Porque muchos pueden hablar la palabra, pero no te la predican, no te la profetizan como Dios habla. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque hoy en día todos traen Biblia, pero no hay revelación de la palabra. El Señor me decía, háblale a mi pueblo a su corazón, profetízales, háblales. Hermanos, yo he visto, hermanos, que varias doctrinas hoy en estos tiempos traen ahí la Biblia, Reina Valera, de diferentes doctrinas, pero no hay revelación del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere hablar a su vida, hermanos. Yo quiero que en esta hora despegues tu mente, despegues tus pensamientos y escucha lo que Dios quiere hablar a tu corazón. La palabra de Dios es para exhortación. La palabra de Dios es para restauración y la palabra de Dios es para edificación. Quiero también, hermano, hacerle la invitación. Si tú tienes una petición, una necesidad, haznos enviar el mensaje. Si tú necesitas oración, quieres que te visitemos para orar por ti, por tu casa, envíanos ese mensaje. Nosotros visitaremos sus vidas. O quiere compartir, venir a la casa del Señor, necesita congregarse, haz de este lugar tu casa. Estamos ubicados 7824 River Road, East Puyallup, Washington, 98371, código postal 253-283-2164, mi número telefónico. Iglesia Arca de Pacto a las Naciones, hermanos. Esta es tu casa, haz de este lugar tu casa. Vamos a la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Cómo dice la palabra hijo de hombre? Quiere decir, el siervo mío, ungido mío, ponte en pie. El Señor nos está hablando de Ezequiel capítulo 2, que uno tiene que estar en pie, que uno tiene que estar preparado, hermanos. Dice el 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Esto es lo que yo le decía, hermano. Tiene que haber revelación del Espíritu Santo en la palabra. No es que yo hable y hable y hable como un loro. Es el Espíritu Santo que pone la palabra en mi espíritu para profetizar, para predicar, para evangelizar, para hacer todo, hermano. Por eso dice aquí, hermano, dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó. Quiere decir que lo enderezó espiritualmente, lo puso en pie sobre mis pies y oí que me hablaba. Dios habla, hermanos. El Espíritu Santo habla.
Dice, y hoy este día Dios te va a hablar tu corazón, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me dice la palabra del Señor, versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El Señor nos está profetizando, el Señor nos está hablando a la palabra del Señor. Que hermanos, que prediquemos la palabra del Señor a todo aquel que se ha apartado de Dios, a todo aquel que ya no quiere oír de Dios, que tenemos que hablar al pueblo del Señor. ¿Saben, hermanos? Muchos decimos somos cristianos, un verdadero cristiano es el que vive la palabra, el que busca a Dios en la iglesia, con pruebas, con lucha, con victoria, pero busca al Señor. El problema es hoy en estos tiempos, hermano, que hoy decimos yo tengo 20 años de conocer a Cristo, 30 años, pero no te sujetas al Espíritu Santo, pero no te sujetas a un pastor, no te sujetas a una iglesia. Y sabe, hermanos, esos somos, como dice la palabra, hermano, son cabritos, porque una oveja se sujeta al pastor. Por eso dice aquí el 3, dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes, dice gentes, es multitud, no dice gente, uno, a gentes rebeldes que se rebelan contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hermanos, que tienes que discernir la palabra, que Dios te está hablando, hermano. Si tú te rebelas, te apartas un cristiano se aparta de la iglesia, también los hijos de esa familia se apartarán de la iglesia. Dios nos está hablando en nuestro espíritu. Dice el 4, yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernidos de corazón, y le dirás, así has dicho Jehová el Señor. Dios te está hablando, iglesia evangélica. Dios te está hablando, iglesia pentecostal. Suelta tu corazón a Cristo. Suelta tu mente, tus pensamientos en el reino de Dios. ¿Sabe, hermano, cuántos están afanados? ¿Cuántos están afanados a querer hacer más dinero para mandar a México, a Guatemala, a Salvador, a hacer cosas en Honduras, en diferentes lugares? Muchos hermanos están buscando las cosas de abajo y perdiendo la salvación ahí con Cristo. El Señor nos está enseñando esta noche, hermano, que oigamos su voz, que pongamos la mirada en Él, hermano. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, hermano. Esta noche, Señor, nos está hablando el corazón, hermano. Dice 5, ¿acaso ellos escuchen? ¿Acaso será posible que oigan mi voz en esta hora, siervo amado Demetrio? Predícale, si te escuchan, son salvos, si no te escuchan, serán condenados. Por eso el Señor dice aquí, hermanos, ¿y acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios nos está hablando, que Dios ha estado hablando desde la antigüedad, que el pueblo vuelva al camino de Dios. Y no es que nomás vuelva, sino que viva en santidad, que dejemos el pecado, que dejemos el adulterio, la pornografía, la lujuria, las adicciones, el alcoholismo y toda adicción. Que dejemos, hermano, andar de chismosos, que andamos de andar de pleitistas, que dejemos de andar de los casinos. Hermano, el Señor nos está enseñando en su palabra que sin pan y santidad nadie verá al Señor. Hoy en estos días, hermanos,
vemos iglesias muchas, pero no les predican la palabra, la santidad. Hermano, trae el diezmo. Mira, Dios te va a prosperar, sigue trayendo el diezmo. Pero nunca te dice, cambia, hermano. Deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque se acaba el diezmo. Dios nos va a demandar a todos los pastores por esas almas que se están perdiendo. Dios nos va a demandar por aquellos hermanos que los golpeamos y se fueron al mundo, hermanos. Este día el Señor nos está llamando la exhortación. Aleluya. Dice 7, hermanos. Y dice, les hablarás que mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Dice, hermano, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. No porque seamos, digamos, soy pastor. Dios conoce cada corazón de cada pastora, pastor. Si sabemos caminar con el Señor o no, hermanos. Dice el 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come que yo te doy. Dios nos está hablando, iglesia. Comamos la palabra. Comamos el maná, el alimento espiritual. Que no sea yo rebelde, no predicarle como es. Yo te tengo que predicar la palabra. Yo te tengo que exhortar con la palabra. Yo no te voy a decir, hermano, mira, deja tu ofrenda, sigue al casino. Mira, hermano, andas un poquito chueco allí en las cantinas, sigue dejando tu diezmo, vete a la cantina. No, porque te vas a perder y aún Dios va a tratar conmigo, hermano. Dios nos está hablando. No, hermano, sigue fumándote tu cigarrito, mira, deja la ofrenda. Dios va a tratar conmigo. Así hay muchos que ya no exhortan. Así hay muchos que quieren la iglesia, hermano, así, llena. Pero las almas se están yendo al infierno y se están condenando, hermanos. Dios nos está hablando esta noche, iglesia, a que tú entiendas que tú eres comprado con la sangre de Cristo. Y si eres comprado con la sangre del Cordero, tienes que habitar en santidad. Tienes que habitar en el temor de Dios, hermano. Conocimos hace muchos años a un varón de Dios. Se llama Giovanni. Este varón de Dios fue a una iglesia donde yo me congregaba. Ese varón tuvo severamente quemadura todo su rostro, mucho. Es un evangelista y compartía su testimonio. Ese día dice que estaba poniendo un piso y yo recuerdo en ese tiempo que decía, hermanos, que le habló su pastor, hermano Giovanni, quiero orar por usted. Le dijo, pastor, yo no quiero nada con la iglesia, yo no quiero nada con usted. Y le colgaba al pastor, hermano, el Señor me dice que ore por usted. Dice que no. Y ese hermano estaba poniendo ese piso laminado y estaba usando químicos. Pero dice, hermano, que ese piso se incendió. Él se quemó toda la cara, perdió los dedos de las manos, todo su cuerpo. Es un siervo de Dios. Pero él declaraba que por su rebeldía, hermano. Y él decía que él, cuando predicaba, que él murió. Y él bajó al Seol. Y dice el varón de Dios que él empezó a clamar allí, Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame. Esta es una historia verdadera, pero de un hombre que entendió que estaba equivocado. A veces pensamos que irnos de la iglesia ya está bien, pero tarde o temprano va a acontecerte algo. Dice la palabra del Señor, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso el Señor me decía, profetízale mi palabra, que vuelva a mí, que vuelvan a la iglesia, que vuelvan a mis caminos. Dice la palabra del Señor, hermano, como el perro que vuelve al vómito, como la puerca a su cochinilla. Así hay muchos cristianos que han vuelto atrás y piensan que van
tarde, temprano. Decía ese varón, ese Giovanni, que le pesaba lo que le había acontecido por su desobediencia. Mira, hermano, este varón, el Señor lo sacó del infierno. Y dice este varón, me puso su testimonio, que le dijo el Señor, te voy a usar. Él está todo quemado, su rostro, sus manos perdieron dedos. A veces Dios permite circunstancias en la vida de un cristiano por desobediente. Yo por eso les digo, iglesia, arrepiéntete, cambia. No se trata de ti, se trata de Él en tu vida. No eres tú, es Él en tu corazón, aleluya. Dice el versículo 9, y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Había una palabra, era la palabra que predicamos, hermanos. Dice el 10, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito delante y por detrás, y había escritas en Endechas y lamentaciones y ayes. Quiere decir que había escrito palabras de desánimo como de ánimo. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que hay dos libros: el libro de la vida eterna, que el cristiano camina con Dios, está escrito ese libro, y el libro de las obras, de lo que tú haces, del bien o del mal. Dios nos ha dado libre albedrío, pero tú dependes de caminar en santidad, no del mal, hermano. Hermano, medita cómo estás con Dios. Medita, hermana, cómo estás con Dios. No importa los 25 años de conocer a Dios, pero sin santidad nadie verá al Señor. El Señor me decía, profetízale mi palabra. Háblale su corazón, que vuelva a mis pies, a mis caminos. Quiero que me acompañes a Jeremías. Jeremías capítulo 1. ¿Sabe, hermano, que yo a mis inicios yo no entendía las cosas que Dios tenía conmigo? Pero entendí, hermanos, que el que llama respalda, el que llama prepara y el que llama envía. Hay muchos hermanos que están en un estancamiento por años espiritualmente, y muchas veces nos quejamos. Jeremías capítulo 1, del 1 al 4. Yo quiero decirte, hermano, si Dios te ha llamado, a pesar de que has pasado tribulaciones, a pesar que te han juzgado, criticado, te han hecho de todo falso testimonio, Dios está contigo. Porque cada ministerio, cada llamado tiene que pasar por procesos circunstanciales. Porque un verdadero ungido de Dios tiene que ser pulido en ello, hermanos. Dice así Jeremías capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, aleluya. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes. 1 al 4, pastora. Del 1 al 4, hermana. Jeremías capítulo 1 al 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esta es una palabra para la iglesia. ¿Sabe, hermano, cuántos cristianos viven con una mediocridad espiritual? Es que Dios no me ha llamado para nada. Es que yo no sé para qué Dios me llamó. Dios te llamó para usarte como vaso. Dios te llamó tal vez para predicar, para evangelizar. Dios te llamó para ser intercesor, para ser un salmista, un levita. Dios te ha llamado para pastorear, para ser profeta. Hermano, ¿sabe el problema aquí? Que el diablo viene con nuestras mentes
débiles a poner duda que Dios no nos ha llamado. Dice así, gracias Espíritu Santo, vendo el diablo, en el nombre de Jesús. Dice así el 7, y me dijo, perdón, el versículo 6, vamos, perdón. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. ¿Cuántas veces nos sentimos imperfectos? Es que yo no puedo predicar, es que yo no sé evangelizar, es que yo no sé cómo cantar, cómo ser salmista, ser un levita. Dios ya conoce, hermano, y Dios te ha preparado porque ha dado una palabra sobre tu vida. Dice el 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Esta palabra es para hablar tu corazón, que Dios te ha dado palabra para hablar a la gente, que Dios te ha dado palabra para exhortar a la iglesia, pero te quedas callado porque tienes temor. ¿El qué dirán? ¿Qué va a pensar mi pastora? ¿Qué va a pensar mi pastor? ¿Qué va a pensar el líder? Hermanos, el Señor nos está diciendo que profeticemos la palabra, que prediquemos, que evangelicemos. Dice Pablo, hermano Pablo, que nos exhortemos unos a los otros con amor. Hermano, yo no estoy enojado, yo predico la palabra. Quiero decirte que vuelvas a Cristo, que te salgas de donde estás, hermano. ¿Sabe, hermanos? Es lo más triste, hermano, de un cristiano, a decir yo lo sé todo. Yo conozco personas que dicen yo sé todo, hermano. Yo conozco todo, pero no vives la palabra, no caminas con la palabra. Conocer todo es que te sujetas al Espíritu Santo, aleluya. Dice el 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Yo quiero decirte, iglesia evangélica o iglesia pentecostal, que Dios ha puesto su mano en tu boca, te ha puesto un carbón ardiente. Profetiza, predica, evangeliza, exhorta con la palabra al pueblo. Habla a los que están apartados, levanta al que está caído. Dios nos está hablando, hermanos, jóvenes. Dios nos está hablando que prediquemos, porque Él es el que va a hablar por medio de nosotros. Aleluya. Dice el 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Se llama autoridad del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, son pocos que tienen autoridad de Dios, siervo de Dios. Ven problemas y ya no oran. Ven circunstancias espirituales y ya ni le ponen el cuidado. Hay que estar en la brecha, hermano. Dice la palabra del Señor, que no es con nuestra fuerza ni con el ejército, sino con su Espíritu Santo. Es el poder de la palabra. Hay poder en el nombre de Jesús. Se sujeta a los demonios. Tienen que salir de nuestro matrimonio, de nuestros hogares, de nuestras familias. Tienen que salir de los ministerios, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, es lo que necesitamos tener. Es la palabra del Señor. Dice el 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Dije, veo una vara de almendros. Sí, Señor. Aleluya. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando Dios pone palabra en tu espíritu, hermano, se cumplen las cosas.
Dios me ha dado tantas revelaciones que a veces me da temor hablar, pero porque sí pasa, hermano. Ha acontecido lo que Dios me da circunstancialmente. Se cumplen las cosas. Pero tenemos que hablar, hermano. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Porque Dios lo que quiere es exhortar, restaurar y edificar al pueblo de Dios. Iglesia pentecostal, vuelve a tu primer amor. Iglesia evangélica, vuelve a tu primer amor. Hoy Dios te está hablando. Aleluya, gloria a Dios. Dice 13, vino a mí palabra de Jehová, segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Veo una olla que hierve y su faz está en el norte. Y me dijo, del norte se soltará el mal sobre los moradores de la tierra. Viene el mal y podemos ver la maldad, hermano. No podemos ver lo que está pasando en Nigeria matando a los cristianos. Vemos lo que está pasando allí en China, que apresen a todos los hermanos. Vemos que al pastor allá en Cuba los están apresando a Cuba. Hay una maldad, hermanos, contra el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios dice, orar los unos por los otros, orar sin cesar. Hermanos, yo le quiero dejar esta palabra para que entiendas que es tiempo de volver al Señor. Significado profetizar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 14:3, dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación, consolación. De este pasaje, ¿verdad? Este talento que Dios mismo nos da, ¿verdad? Y da revelación a su pueblo. Cuando Dios te da una palabra, hermano, Dios afirmará lo que has dicho. El problema es que hoy nadie quiere hablar por temor. Habla, iglesia, porque Dios en su palabra dice que en los últimos tiempos los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios de corazón. El Señor ha hablado en mi corazón, hermano. Yo tuve un sueño, hermanos, y quiero compartirlo. Donde yo miraba a un hombre con una casa bien grande, pero no era una casa normal. Decía, este fue el lunes de esta semana. Dice, esta es mi casa. Y esta casa yo la tengo para que venga mucha gente, pero yo los voy a tener aprisionados. Yo así oía lo que decía este hombre, hermanos. Esta va a ser una prisión donde van a venir todos a estar conmigo. Y eso es espiritual. Que el Señor me hablaba que en tu casa, en tu corazón, tienes muchos sentimientos de orgullo, de soberbia, de ira, de enojo, vanidad, ego. En la casa de Dios tiene que estar en tu corazón el Espíritu Santo. Tiene que haber amor, paz, benignidad, temor, humildad. Que es lo que le hace falta hecho a la iglesia. Es tiempo, iglesia. El Señor me daba este sueño para hacerme entender y traer la palabra de hoy. Que muchos piensan que por tener 25, 30 años en la iglesia son salvos, no. Porque la palabra dice que sin pan y santidad nadie verá al Señor. Y que nuestras vestiduras tendrán que estar irreprensibles, sin mancha, sin pecado, ni arruga alguna. Muévete a Cristo, iglesia. Muévete ahí a Cristo, iglesia pentecostal, evangélica. Padre, gracias por esta palabra que hemos profetizado, que hemos predicado en tu nombre. Que seas tú tocando el corazón de la iglesia. Que vuelva a tu primer amor, Señor. Levanta ministerio, Señor, nuevamente a interceder
ministerio de intercesión, ministerio de evangelismo, ministerio, Señor, de casa de palabra para ver palabra, estudio de la Biblia. Mueve, Señor, al pueblo a hacer campaña, vigilia, Señor. Mueve tu pueblo, Señor, porque la iglesia está pasando un adormecimiento espiritual. Padre, levántanos. Padre, levanta a aquellos pastores a ponerse a cuenta contigo. Levanta a aquellos pastores, pastoras, a que haya paz y amor, donde no haya ya divisiones, ni pleitos, ni contiendas, Señor. Porque Satanás solamente vino a matar, a robar y destruir, hermanos. El Satanás vino a robar, matar y destruir. Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir, iglesia de Dios. Levantémonos, cambiemos nuestros caminos, que es a Cristo. Padre, guarda nuestra salida, nuestra entrada, y guarda el día de mañana a los que trabajan. Protégenos a todos nuestros hermanos, y a los que no tienen un trabajo, provéeles, Padre, conforme tu riqueza en gloria, sus necesidades, Padre. Bendice, Señor, este día, Señor. Manda paz al corazón de cada oyente, cada hermana. Y, Señor, si necesitan oración, Padre, esta es tu casa, tráelos a este lugar. Si necesitas ser restaurado, Señor, esta es tu casa, Señor. Señor, gracias por esta palabra, porque yo sé que no retorna atrás vacía, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Saluda a su hermano. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.